Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está la comunidad Conciencia? Para mí es un placer estar en este momento acá. Hoy los voy a acompañar en una muy interesante clase que me corresponde en este elemento de tierra que vamos a trabajar. Me corresponde trabajar la conexión con los ancestros y la importancia que tiene para todos los seres humanos reconocer de dónde venimos, reconocer que estaba antes de nosotros. Soy parte del staff de profesores de Chat Conciencia y bueno, me complace estar nuevamente con ustedes. Trabajo para el proyecto hace aproximadamente ya 2 años y siempre es un placer estar acá, compartir un poco de eso que he aprendido en mi vida, eso que me llevó a mí también a resolver asuntos familiares y personales y que me permite vivir hoy en una sensación de bienestar. Así lo llamo yo. Creo que la palabra que quienes me acompañan hace varios años han escuchado de mi parte es encontrar sosiego, es encontrar y saber que eso que busqué durante tanto tiempo ya está como puesto en mí y parte de eso es gracias a mis ancestros. Quiero que partamos de una idea porque a lo mejor entrar en el mundo de las constelaciones familiares requiere un sinfín de términos para entender y quizás una clase, así que voy a tratar de ser lo más resumido posible. Voy a por aquí a saludar a la gente que se está conectando, Gabriela, Jacqueline, Valentina. Bueno, un gusto estar con ustedes por acá, gracias por conectarse. Eh, entonces, bueno, mi especialidad, voy a aclararlo porque quizás algunos son nuevos en la comunidad y a lo mejor no lo saben. Trabajo constelaciones familiares y tengo una línea dentro de las constelaciones familiares que es el trauma, el manejo del trauma a partir de las constelaciones familiares. Entonces eso me hace pensar muchas veces sobre, bueno, cómo estamos conectados a ellos. Y hace poco daba una clase en Chat Conciencia y les nombraba que en lo que estamos conectados con ellos es en los traumas transgeneracionales. Todo aquello que nuestro sistema familiar, nuestros miembros anteriores no resolvieron, eso viaja generación tras generación y nos va dejando formas de relacionarnos con el bienestar, con la salud, con la pareja, con el dinero. Entonces lo que nosotros hacemos como parte de ese clan, al hacer trabajo personal, al reconocerlo, al liberar, lo que hacemos es sanar esa historia del árbol familiar. Entonces me quedé pensando, ¿saben? Me quedé pensando y dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque no puedo hablar de algo que sea muy complejo, quiero hablar de algo básico y sencillo. Entonces primero partamos de esta idea que los ancestros son todos aquellos quienes están anteriores a nosotros. Ahí entran nuestros padres, entran nuestros hermanos anteriores en la línea de hermanos, entran las parejas anteriores de nuestros padres, entran nuestros abuelos, quizás las parejas anteriores de nuestros abuelos que no son nuestros abuelos, eh, y entran también, aunque digámoslo no lo llamamos ancestros, pero también entran en nuestra historia todas aquellas personas que estuvieron antes en nuestras relaciones de pareja. Es decir, imagínense, uno está lleno de un paquete de gente que nos acompaña, porque nosotros somos lo que somos gracias a las relaciones en las que hemos estado. Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea básica de que los ancestros son todos aquellos que están antes. En las constelaciones familiares, la base fundamental, digamos lo que todo lo que genera desorden en un sistema familiar, es algo que en constelaciones llamamos como la exclusión. Cuando algo en un sistema familiar se excluye, genera desorden. Y eso se excluye por vergüenza, por dolor, por desconocimiento. Pero eso cuando se excluye, es decir, la exclusión es cuando se rechaza. Quiero que también vayamos como puliendo un poco conceptos, ¿no? La exclusión es eso que de alguna manera me parece desagradable y yo lo saco, lo quiero como sacar de mi vida, de mi familia, de mi experiencia. Entonces, cuando de repente nosotros a un ancestro, a una pareja anterior, a un hijo no nacido, a un hermano no nacido, a una pareja anterior de mis padres o de mis abuelos, yo no los incluyo, pues lo que estoy haciendo es como cortar la línea de la vida, porque es que todo lo que sucedió antes de mí
fue necesario para que yo llegara. Entonces, si en mi línea de vida últimamente he trabajado mucho este tema y se los quiero compartir. He tenido en consulta varias personas que han venido porque sienten desórdenes en su vida, malestares, inconformidad para vivir o dolores físicos o situaciones en las que les es muy difícil encontrar pareja. Y entonces ha sido común, ha sido reiterativo este movimiento de que cuando abrimos su historia familiar en la consulta, encontramos que antes de su mamá o su papá hubo una pareja significativa en la vida de ellos dos, que no es su mamá o su papá. Quiero eh, que nos quedemos con esta idea. Recuerdo dos que tuve en el transcurso de la semana pasada y justamente hoy. Hace un ratito terminaba consulta y dije, ay, esto me va a servir para hablarles un poco. Entonces resulta que las dos, digámoslo, en estos dos casos, era una mamá que se casa luego de haber perdido un primer matrimonio de una manera adversa, es decir, a través de una pérdida trágica. Y entonces en su segundo matrimonio nace otro hijo, pero este hijo desconoce eh, esa historia, quizás la escucha, me decía la paciente hace un rato, me decía, pero lo que pasa es que yo siempre la había escuchado y pensé que eso no tenía nada que ver conmigo. Entonces yo le decía, tiene que ver, porque es la forma en la que se construye tu línea de vida. Es a partir de un dolor y un sufrimiento anterior, tu vida puede ser posible. Entonces, de repente, lo que podíamos encontrar, ella en su darse cuenta, me decía que a partir de lo que encontraba en la consulta, pudo ver cómo, al reconocer que el origen de su vida es a partir de un sufrimiento, es a partir de la pérdida y la muerte de alguien, ella buscaba en su vida permanentemente espacios y contextos nocivos, donde sufriera, donde le doliera, donde hubiera dolor. Entonces, lo que ella hizo en la consulta fue incluir a esta persona que muere en la vida de su madre, que no es su padre, sino que es el padre además de sus otros hermanos. Y entonces la frase sanadora que surge a partir del movimiento es, eh, a, gracias a ti y a tu muerte yo puedo estar viva. Digámoslo, es como la frase que acompañó el movimiento. Entonces a partir de que ella incluye ese movimiento, incluye a esa persona, el dolor del sistema familiar se libera y ella reconoce cuál es el espacio que ocupa en su familia, porque además en la historia de su madre, me gusta hablar de este caso porque creo que es el último y tiene mucho que ver, y además su madre también pierde un hijo, un hermanito de ella, al cual ella pensaba que tampoco tenía nada que ver. Y yo le decía, sí tiene que ver, porque tú no eres realmente la hija número 4, eres la número 5, porque también muere un hermano antes que tú, y entonces esto hace que te desplaces del lugar. Y de repente logra entender, más que entender, porque no es un entendimiento intelectual, es una comprensión interna en su cuerpo, con lo cual ella dice, ahora puedo ver por qué mi madre nunca estuvo disponible para mí, porque se quedó mirando este dolor que le generó la pérdida de su primer esposo y de mi hermano. Esto es parte de la conexión con nuestros ancestros, porque es que todo eso sucedió antes de que ella viniera. En las constelaciones familiares, quizás estamos muy acostumbrados a trabajar las situaciones adversas de las familias. Vemos los puntos de dolor, los puntos donde hubo quiebres, a lo mejor sistémicos, porque hubo hambruna, porque hubo desplazamiento, porque hubo migración, porque hubo violencia, porque hubo muertes trágicas. Y entonces en las constelaciones familiares, pues muchas de las cosas que las personas vienen a resolver es justamente estos dolores. Y digo resolver porque lo que hace una persona cuando entra a consulta, lo que hace es como completar el ciclo de una emoción que a lo mejor en el pasado no se pudo resolver. Pero no solamente esto, quiero que nos quedemos con la idea hoy, no, los quiero invitar también a mirar otra cosa, y es que en nuestros sistemas familiares también hay la oportunidad de conectarnos con cosas que nuestra familia ya vivió, pero que puede que en las generaciones más cercanas no lo hayan vivido. Entonces,
quiero que nos quedemos con un concepto que aprendí de un hombre que se llama Dan Van Kampenhau, y él dice, lo que pasa es que también tenemos ancestros de buena vida, es todos aquellos que ya vivieron bien, todos aquellos que ya tuvieron la posibilidad de vivir una vida plena, en abundancia, con pareja, con hijos, con buena familia, con buenos recursos, en bienestar. Entonces también quiero que nos quedemos con esta idea de que parte de lo que un sistema familiar tiene no solamente son las historias dolorosas. Entonces pedir la bendición, yo los invito a que cada uno de los que va a mirar a lo mejor este video hoy en un espacio de meditación, de silencio, de contemplación, lo que cada uno defina como un espacio en el que puede estar como en silencio y de alguna manera como hablar con los miembros de su sistema familiar, es pedir bendición a los ancestros de buena vida. Se hace de una manera muy sencilla, es simplemente cierra tus ojos y conecta con tu respiración, sintiendo que tu respiración llega hasta tu ombligo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca unas 3 veces primero. Y a partir de ahí, con tus ojos cerrados, nombras esta frase y pides con una cosa que es: ancestros de buena vida, les pido su bendición para ese asunto específicamente en el que a lo mejor sientas que estás viviendo un bloqueo, estás viviendo una incomodidad, una experiencia desagradable, ¿ok? Con eso quiero como invitarlos, luego nos pueden contar cómo les va con el ejercicio, qué sintieron, puede que a lo mejor vengan ancestros que conocieron, puede que a la imaginación, ¿sí? Pero puede también que de repente en una imagen se encuentren con una persona que no conocen, pero reciben esa bendición, ¿ok? Les hablaba hace un rato de que en las familias todo lo que se excluye genera desorden, porque piensen que la exclusión es como algo que hace que los sistemas familiares, que son algo así, piensen que es una cosa circular. Soy muy metafórico en mis formas de enseñar, entonces me gusta mucho utilizar figuras o imágenes. Entonces piensen que un sistema familiar es este círculo y de repente cuando sucede una exclusión, este círculo se dilata, es como que se extiende. Y entonces al extenderse porque algo se excluye, genera mucha tensión en el sistema familiar. Y ahí es donde comienzan a aparecer estos síntomas desagradables. Lo que sucede es que nosotros, los descendientes, cuando de repente hacemos una constelación e incluimos a esta persona que estaba excluida, el sistema vuelve como a recogerse, vuelve como a, o pierde eso que lo había como estirado, ¿ok? Y entonces, si en mi sistema familiar hubo prostitución, enfermedades, drogadicción, eh, muertes trágicas, pérdidas económicas, enfermedades psiquiátricas, y nosotros excluimos eso por vergüenza, eh, porque no quisiéramos que nos vuelva a pasar. Esto sucede mucho, ¿saben? Que de repente la gente dice, yo no excluyo nada, yo no excluyo nada de mi familia, todo en mi familia es perfecto, yo a todos los integro, yo a todos los hago parte de. Sin embargo, he tenido presente en los momentos en los que llegan al consultorio o simplemente a una clase, que me dicen, es que yo no quiero que mi familia vuelva a vivir eso. Eso ya es una exclusión en sí misma, ¿ok? Entonces, como de repente tenemos un lenguaje, quizás a veces muy decorado, pero que está replicando el mismo movimiento de sacar, como si no debería volver a pasar, como si eso que sucedió en el pasado no pudiera volver a pasar. Y esa es una forma de excluir. La inclusión, que es el movimiento contrario a la exclusión, requiere de nosotros una postura en la que eh, existe una palabra que define esto y es el asentir. Es asentir con A, ¿sí? Comienza con A. Entonces es como ese movimiento de uno como bajar y decir esto que hay, esto que debería haber sucedido, esto que vivió esta persona está bien. Quizás no porque quizás no estemos de acuerdo, porque no les estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo, pero es como mirar los movimientos de la vida y es como un sí profundo a eso que vemos enfrente de lo que no queremos como deshacer, ¿ok?
Entonces ese sí a decir, y como ese está bien y como sucedió está bien, es un sí desde adentro, ¿ok? Y cuando nosotros hacemos eso y le decimos a ese ancestro, a esa situación de nuestra familia, que tiene un lugar, que pertenece, que hace parte, nuestro sistema familiar libera el dolor, trae al excluido y entonces algo en el sistema familiar se acomoda, ¿ok? Es como que se llenan los espacios vacíos que de repente pudieron haber quedado por esas situaciones en el pasado, ¿ok? Eh, es importante conectarnos con los ancestros, muy importante, porque es nuestra línea de vida, es de donde venimos, es lo que nos dio la fuerza y por donde pasó la vida para que nosotros lleguemos. Todo lo que vivieron nuestros ancestros a lo mejor dejó esquemas de relación, esquemas de comportamiento. Cuando hablo de esquemas es como formas, es como nuestra forma de comportarnos ante ciertas circunstancias. A eso me refiero a un esquema. Y de repente, para ellos, en el pasado, quizás no habían recursos distintos como los que hoy tenemos nosotros. Entonces nuestro sistema familiar también requiere que de repente nosotros actualicemos la historia. ¿A qué se refiere esto? Y es que a lo mejor traigamos al tiempo y al espacio, es decir, a hoy, por ejemplo, a la fecha que hoy tenemos, a esta hora que tenemos en este momento, un mensaje a nuestro sistema familiar en el que le decimos, como es, está bien. Eh, Hoy, con lo que está sucediendo, hay otros recursos. Hoy, em, con lo que yo estoy viviendo, veo que es otro momento de la vida. No sé si me sigue, me gustaría de pronto interactuar un poco con los que están acá, eh, que me digan a lo mejor si me estoy haciendo entender, si hay alguna pregunta, ¿ok? Para que podamos hacer esto un poco más interactivo. Y a lo que les venía diciendo, entonces nuestra familia requiere que a lo mejor con esas historias que a lo mejor conocemos, le digamos que ahora es otro momento, que ya no estamos viviendo lo mismo que ellos, porque imagínense un sistema familiar, por ejemplo, me viene un sistema familiar que vivió hambruna, que vivió hambre, ¿sí? Por desplazamiento, por migración o por un contexto de pobreza. ¿Qué deja en un sistema familiar una memoria como esta? Digámoslo como la idea que puede dejar es una idea de escasez, una idea de pobreza, una idea de un trastorno alimenticio, una idea de una distorsión en la alimentación, ¿sí? Y pasan las generaciones y entonces inconscientemente ese pensamiento viaja, ¿ok? Y entonces lo que nosotros a lo mejor podemos decir es, hoy ya no estamos viviendo hambre, hoy ya no estamos migrando, hoy ya no estamos en riesgo, hoy tenemos todo lo necesario para vivir bien. A eso me refiero con las actualizaciones de los sistemas familiares, ¿ok? Bueno, eh, de eso se trata un poco esta clase. Quería como compartirles brevemente de qué se trata la conexión con los ancestros. Es un tema muy enriquecedor las constelaciones familiares porque de repente nos permiten comprender de dónde venimos. Eh, Nos permiten, quizás a veces cuando no conocemos la historia, a través de un taller de constelaciones grupal, es como que emerge la historia. No porque la conozcamos, sino porque se representa. Y entonces eso hace, cuando de repente la estamos mirando en el grupo, nos permite incluir eso que está sucediendo ahí, aunque lo desconozcamos. Voy a leer por aquí una pregunta. Entonces, si entiendo, la idea es dentro de la meditación. Eh, sí, esta es como otra parte. Carolina, llamas a esos incluidos, perdón, llamas a esos excluidos y los incluyes, les dices que hacen parte, que hoy puedes ver su historia, su destino,
em, lo que tuvieron que vivir y que les das un lugar en tu familia, en el sistema familiar. A los hijos no nacidos, que son los hijos, los abortos, por ejemplo, también es importante incluirlos. Es un dilema, a lo mejor bioético de cuándo comienza la vida, pero lo que yo les puedo decir es que de todas las personas con quienes he trabajado el tema del aborto, miren, he atendido en este momento no sé cuántas constelaciones, eh, cientos, miles, ¿no? Ahorita. Y cualquiera que haya sido la razón por la que se pierda un hijo, intencional o no intencional, consciente o no consciente, esto deja una secuela, ¿sí? No estoy queriendo entrar en discusiones con respecto a si estoy de acuerdo o no con el aborto, no estoy generando este tipo de discusión y quiero ser claro en eso. Lo que sí sé es que eso deja una secuela dolorosa, ¿sí? La pérdida de un hijo. Y aunque ese hijo no haya nacido, en el tiempo y en el espacio hizo parte del cuerpo de una mujer. Entre las mujeres que han perdido hijos, de repente quedan con duelos sin procesar, quizás los procesan porque fueron tan conscientes de la situación que procesaron, pero en la mayoría de casos no son conscientes del duelo que necesitaban hacer. Entonces el poder incluir esos hijos no nacidos, que además vienen siendo los ancestros de los que pueden ser sus hijos posteriormente, y que es parte de la historia del pasado, que a lo mejor la persona deja, ¿sí? Pues puede ser que sea este presente, pero en algún momento se va a volver pasado. Y entonces incluir a ese fetito o a ese hijo como miembro de la familia también va a traer mucho orden, ¿ok? Y eso es parte de la conexión con los ancestros. Darle un lugar en la familia, como hermano, como hijo, y quizás podemos saber en nuestra familia, con nuestro padre y nuestra madre, quizás sepamos de a lo mejor un hijo que se perdió. Entonces también lo incluimos como nuestro hermano. Lo pueden incluir como su hermano, como parte de la familia, aunque no lo conocieron. Y eso hace parte de completar el sistema familiar. Sí, Carolina, lo dices muy bien, así es. Eh, sí, esa es de alguna manera la actualización sistémica de la que te estoy hablando. Es incluirlos, incluir el hambre que ellos vivieron, incluirla como un mecanismo de supervivencia que le permitió a tu clan existir hasta las generaciones que están existiendo ahora. Es ese, es ese gracias que dice, reconozco lo que tuvieron que vivir, veo lo que tuvieron que traspasar y gracias a eso todos continuamos con la vida. Quizás, por ejemplo, si mis bisabuelos vivieron una situación como esa, a partir de esa situación, pues nacieron mis abuelos, mi abuela, nació mi madre y pues quizás nací yo. Y nació además mi sobrino, imagínate. Entonces eso, de repente, porque se vuelve un mecanismo de supervivencia, porque es lo que le permite a una familia empezar a existir de ahí en adelante. Entonces con esto que tú nos estás planteando, tal cual como tú lo dices, es cuando empezamos como a reparar esa historia y le decimos sí, sucedió, gracias y ahora es diferente, ahora nos podemos conectar con los alimentos desde otro lugar, con la abundancia, con el haber disponible. Me viene mucho mientras leo tu mensaje de que ahora sí hay disponible, ¿sí? De que ahora es otro momento, ¿ok? Bueno, para hablar de este tema me tomaría a veces muchas horas de clase, pero quería como compartirles básicamente estos que son algunos puntos básicos, sencillos, que pueden, digámoslo, como reflexionar en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, con sus
parejas, ¿ok? O ustedes mismos. Y bueno, ir haciendo como estas inclusiones dentro de los sistemas familiares. Eh, Próximamente tengo otra clase también sobre estos asuntos. Los invito a que participen del chat conciencia, que es donde las clases son mucho más amplias, donde tenemos un poco más de interacción, ¿ok? Y bueno, agradecerles por haberse tomado este espacio para estar acá, este espacio que Chat Conciencia ofrece con todos los que participamos ahí como docentes para compartirles un poco de lo que nos ha servido a nosotros para vivir mejor y pues que para nosotros es un placer hacerlo de esta manera, que si esto que están escuchando transforma sus vidas, pues que también lo compartan. De eso se trata este espacio. A ver, yo leo por acá un poco. Carolina nos dice, en mi familia veo que todos ahora somos increíblemente vastos en la comida y eso jamás falta. Independientemente del dinero, eso es lo primero y entiendo que es un tema de generaciones. Eh, Platicaba con mi mamá de eso y en esta plática me manda la respuesta de lo que me corresponde hacer ahora. ¡Ay, qué bueno! Mira, qué sincronía, que justo estabas hablando esto con tu mamá. Bueno, mi gente, que tengan una feliz día, feliz tarde, feliz noche para donde se encuentren. Yo me encuentro en este momento en Uruguay y son alrededor de las 3 de la tarde. Entonces terminaré en este momento de completar mi tarde. Muchas gracias. Cualquier inquietud que tengan la puedo contestar a lo mejor en el transcurso del día. Por ahí van a encontrar también mis redes sociales y con mucho gusto me pueden mandar algún mensajito y si está dentro de mis posibilidades, con mucho gusto se las contesto. Hasta pronto. Bye bye.